Hola amigos y amigas, me he venido a Chalatenango a conocer un atractivo turístico de la zona que te invito a descubrir. Soy Eduardo Crespín y te invito a vivir juntos la literatura, la cultura y el arte. Comenzamos. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. He venido a conocer una finca en la que se realizan cultivos de melocotones, específicamente en el municipio de San Ignacio, en Chalatenango, en las alturas del cantón Río Chiquito, ubicado a 88 kilómetros desde San Salvador. En este cantón encontraremos una zona que está apropiándose del cultivo y fruto que todos nos gusta: el melocotón. Según la historia de este municipio, familias emigrantes de Zitalá fundaron este lugar en el siglo XVIII con el nombre de El Rodeo, que era un paso obligado en la ruta de San Salvador al santuario de Esquipulas. En 1807 era una próspera aldea perteneciente a Tejutla. Unos años más tarde sería ascendido a pueblo. Conforme la ley del 18 de febrero de 1841, El Rodeo fue uno de los cantones electorales en que se dividió el país, y esto pone de manifiesto que era ya un municipio de importancia en el distrito de Tejutla. A partir de febrero de 1815, forma parte del departamento de Chalatenango. En 1951 se le otorga el título de villa y en el año 2014 obtiene el título de ciudad. Su nombre es en honor a San Ignacio de Loyola, patrono del lugar. San Ignacio es un pequeño pueblo de agradable clima subtropical, húmedo a 1110 metros sobre el nivel del mar. Su creciente potencial turístico, que incluye una serie de hoteles y actividades de origen agroturísticas, se ha dado gracias a su clima fresco, ubicación en la carretera troncal del norte y un punto de acceso internacional. Sus principales industrias son cafetales, frutas, cereales, productos lácteos. También existe una diversidad de pequeños negocios y comercios que realizan los pobladores vecinos de Zitalá y La Palma. Cuenta con una zona donde se pueden cultivar frutas, hortalizas que no crecen en ningún otro lado de El Salvador, debido a la necesidad para subsistir a ciertas temperaturas que solo ahí se pueden encontrar, como son las moras, las fresas, duraznos, lechugas, repollo, papas, tomates, zanahoria, coliflor, brócoli, cebollines, rábanos, acelgas, espinacas, entre otros.
En Chalatenango se cultiva el melocotón. Pero, ¿qué es el melocotón? El melocotón es un fruto muy antiguo que ha tenido un mayor crecimiento. Según la historia, tiene una antigüedad de 2000 años. Así, el melocotón o durazno nace en un árbol pequeño que va de los 2 metros hasta los 6, de copa ovalada, de las cuales las ramas jóvenes son verdes y de color pardo a medida envejecen. Posee una gran diversidad de especies. Sus flores son muy llamativas para las abejas, ya que las flores son solitarias, compuestas por 5 pétalos de color rosado o rojos, que al ser polinizadas darán un fruto ovalado o esférico, con surcos marcados y con una epidermis delgada con vellos blancos, que en su maduración dará un tono naranja, amarillo o rojo. La pulpa es carnosa, es de color amarilla o rojiza, es suculenta, dulce, perfumada, adherida o no a la semilla o hueso, dependiendo de la variedad. El endocarpo, que es el hueso o corozo, contiene esa semilla que puede estar adherida en la carne del durazno. Sin embargo, hay una especie de la cual no se adhiere. A este fruto en otros países se le conoce con otros nombres, como durazno amarillo o durazno melocotón en Centroamérica, camazuelo en Colombia, carazo en Chile, pavia en Colombia y España, peach en inglés y melocotonia en francés. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería menciona que no existe datos precisos de las áreas cultivadas en El Salvador, pero se encuentran algunas situadas en la zona norte del país, específicamente en la cordillera de Metapán, Alotepeque entre Santa Ana y Chalatenango, además de la cordillera de Nahuaterique en Morazán. Se encuentran principalmente también en patios, huertos caseros, árboles aislados con variedades criollas y con mínimo o ningún manejo tecnificado. En el resto del país se desarrolla una adaptación considerable que crece como árbol aislado a nivel de huertos y cascos de fincas en las zonas altas, principalmente de tipos criollos o de diversas procedencias extranjeras, destacándose en los volcanes, asimismo en cumbres aisladas de la sierra y la zona del Bálsamo. Como curiosidad, el melocotón o durazno es una especie dinámica, ya que cada año aparece una especie novedosa en el mercado internacional, ya que los agricultores, por los climas, tratamientos que producen nuevas características del mismo, como tamaño, sabor, color, textura, entre otros. Los melocotones son ricos en muchas vitaminas, minerales y compuestos vegetales beneficiosos. Un fruto mediano proporciona aproximadamente 58 calorías, 1 gramo de proteína, menos de 1 gramo de grasa,
14 gramos de carbohidratos, fibra 2 gramos, vitamina C el 17% del valor diario, la vitamina A el 10% del valor diario, potasio el 8% del valor diario, niacina el 6% del valor diario, vitamina E 5%, vitamina K 5%, cobre 5% y magnesio 5% del valor diario. También ofrecen pequeñas cantidades de magnesio, fósforo, hierro y algunas vitaminas B. Además, están llenos de antioxidantes, compuestos vegetales beneficiosos que combaten el daño oxidativo y ayudan a proteger tu cuerpo contra el envejecimiento y las enfermedades. Cuanto más fresca y madura es la fruta, más antioxidante contiene. El melocotón se adapta a una gran variedad de suelos que se caracterizan principalmente por ser suelos sueltos de texturas medias con tendencia a francos arenosos, arcillosos y con buen drenaje, pH moderado y profundidad efectiva de 1 a 1.5 metros. De los melocotones existe una gran variedad de especies, de las cuales se clasifican según la pulpa. Puede ser blanca, que se le conoce como María Blanca, Alexandra, Sugar May, White Lady, Sugar Lady, Summer Sweet, Scarlet Show, Lark White, Iris Rosso, Flor d'Algo y Madelicia. Por su parte, de pulpa amarilla se le conoce como Spearing Lady, Royal Glory, Rich Lady, Red Top, Flopburst Grapes, Early Grande, Queen, Red, Cal Red o Henry, Elegant Lady, Red Glove, June Gold. Me quedé impresionado de la gran variedad que existe, así que te dejo la tarea de averiguar cuáles son las otras variedades que existen y me lo hagas saber a través de la caja de comentarios. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si en el país se puede producir? La respuesta es sí. Se sitúan mayoritariamente en la zona norte del país por las condiciones climáticas y suelos adecuados para el cultivo, ubicadas en la cordillera de Metapán, Alotepeque entre Santa Ana, Chalatenango, Honduritas, los Planes de Citalá, Las Pilas, Miramundo, el Aguacatal, los Planes de La Palma, la Hierbabuena y los Llanitos. Además, se pueden cultivar en pequeñas porciones de la cordillera Nahuaterique en el norte de Morazán, en las cumbres de los principales macizos volcánicos de todo El Salvador por las alturas, y también en la zona central y occidental del país.
por lo que en Chalatenango desde el año 2016 se comenzó a celebrar el Festival del Melocotón con la ayuda del Ministerio de Turismo, donde impulsaron la ruta fresca como una nueva alternativa para que los turistas nacionales y extranjeros pudieran probar y cortar el melocotón desde sus propias manos. Es así que en San Ignacio se celebra el Festival del Melocotón, donde podemos encontrar una gran variedad de productos como pan dulce, vinos, mermeladas, pupusas de melocotones, entre otras. Sin embargo, se pueden encontrar hortalizas, flores y otros frutos de la zona. Tuve la oportunidad de cortar con mis propias manos un par de melocotones. Te comento que en esta finca la entrada es de $2, pero tienes la oportunidad de comerte todos los melocotones que desees. Lo que no se permite es llevar melocotones para la casa o guardarlos en bolsillos de camisas, abrigos o pantalones. De ahí puedes degustar todo lo que desees. Yo con 2 melocotones ya me había llenado, sin embargo hubo turistas que consumieron más de 10. Lo que sí debes de tener en cuenta es venir con ropa cómoda, zapatos con tracción, ya que la zona está en una pequeña pendiente inclinada que dificulta la caminata. Si no, les puede pasar que se deslicen. Me despido de la finca de los melocotones, invitándote a seguir pendiente del canal de YouTube, ya que cada semana te traigo nuevos lugares que conocer. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.